Y este principio hace referencia al manejo de desechos o residuos hospitalarios. En este caso, estamos hablando de una clasificación de 3 tipos. Sin embargo, ustedes pueden observar en la pantalla que es un aspecto importante el hecho de saber dónde desechar los materiales que se han utilizado durante el proceso de atención de los pacientes. Obviamente, ustedes pueden ver en esta imagen que hay toda una mezcolanza, está mezclado y obviamente el riesgo al que se expone el personal que está cerca o prácticamente puede tener contacto con esto es bastante grande para contraer diferentes tipos de enfermedades, ¿no? En ese caso, se hace una clasificación de residuos. ¿Está cambiando las diapos, chicos? Sí, Sí, listen. listen. Ok. Entonces, tenemos una clasificación que hace especiales y la clase C a los residuos comunes. Si ustedes observan, e incluso no solamente por letras están clasificados, sino también por colores, ¿no? El rojo de infecciosos, azul o amarillo a los especiales y el negro hacia los comunes. Cada uno de estos los vamos a ir viendo de forma bastante resumida para que ustedes puedan captar lo más importante de esto. Es importante que nosotros veamos que la clase de residuos infecciosos se subdivide en 6 clases, ¿no? Desde la A1 hasta la A6. En este caso, esta subclasificación es importante especialmente por áreas de trabajo donde se manejan diferentes tipos de materiales, ¿no? Por ejemplo, en laboratorio se manejan más los de tipo biológico, donde hay manejan cultivos, secreciones, utilizan las placas de Petri, etcétera, etcétera, que una vez utilizados, ya una vez realizados el trabajo con este tipo de materiales, se convierten en residuos de tipo biológico. Todo esto es importante remarcar que en realidad ustedes como futuros médicos y estudiantes de medicina, pues rotan y tienen contacto con diferentes servicios donde se van a encontrar con este tipo de materiales que puede ser un riesgo para ustedes, para su salud. Sin embargo, la clase A2, que hace referencia a la sangre, derivados y fluidos corporales, son estos los que mayormente ustedes van a tener de repente contacto y mayor riesgo en el hecho de asistir a este tipo de pacientes donde van a manejar sangre, fluidos corporales, donde van a manejar materiales de infusión intravenosa como los sueros, las mangueras, los equipos de venoclisis, van a tomar muestras de sangre, de repente también van a hacer transfusiones y obviamente no van a utilizar los apósitos, las gasas que van a estar manchados con estos fluidos corporales del paciente, ¿no? Entonces, tienen que saber que todos estos, tanto los de la clase A3 también, que hace referencia ya más a tejidos o materiales quirúrgicos o materiales o tejidos anatomopatológicos de lo que se ha tomado de muestras, tienen que ir o tienen que ser desechados en una bolsa roja, ¿no? Y dependiendo del tipo de material, si es altamente contaminado, no solamente se va a vaciar en una bolsa roja, sino que encima se va a echar cal para justamente evitar la propagación de estos gérmenes, ¿no? O de repente sean incinerados. Entonces, todo depende del nivel o magnitud de tipo de contagio que puedan tener estos materiales. La otra clase, que es en relación a los otros 3 que vamos a mostrar, va a ser importante que ustedes, como les decía, vean qué tipo de actividad van a hacer, en qué área van a realizar su actividad, para que ustedes puedan encontrarse con ese tipo de residuos
y puedan evitar esos riesgos, ¿no? Fíjense acá en quirófano, por ejemplo, las gasas, las torundas, las compresas o materiales biológicos que van a ser desechados durante el acto quirúrgico, van a ser manipulados por cierto personal, pero igual están al ambiente y que obviamente dependiendo del tipo de paciente van a recibir un tipo de tratamiento, ¿no? Los otros tres hacen referencia a los materiales cortopunzantes, que estos materiales, por su nombre, que cortan y punzan, pertenecen a este tipo de grupo. Sin embargo, estos tienen que ser desechados en materiales o contenedores de pared dura y rígida. ¿Por qué? Porque estos pueden atravesar la bolsa y más bien se pueden convertir en un material de riesgo, ¿no? En este sentido, nosotros también manipulamos las agujas hipodérmicas, las jeringas, las ampollas que se abren después para preparar los medicamentos, las hojas de bisturí, etcétera, durante sus procedimientos, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que estos son parte de los residuos infecciosos, pero que se van a depositar en botellas de pared rígida. En relación a lo que prácticamente es la clase A6 y que sí voy a hacer hincapié, es en relación a la asistencia de pacientes que van a necesitar aislamiento, es decir, pacientes que están con una carga viral o bacterial que es altamente contagioso. Entonces, en este caso, todo lo que se encuentra en la habitación del paciente, su papel higiénico, o cualquier otro tipo de material plástico, de cartón, sus sábanas, aunque no hayan tenido o no tengan restos de material biológico como secreciones, saliva, sangre u otra secreción, se consideran contaminados. Es decir, su entorno se considera contaminado. Entonces, en este sentido, ustedes tendrían que un poquito revisar en los tipos de aislamiento y en este caso, este tipo de pacientes van a tener un aislamiento de basera, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que está en su ambiente se considera contaminado y hay que evitar que esto salga de la habitación del paciente y se propague al resto, ¿sí? En ese sentido, volvemos a remarcar que el hecho de manejar agujas, el hecho de saber manipular estas y evitar los pinchazos, especialmente de agujas que ya han tocado tejido o secreciones, va a ser de mucha importancia y en este sentido se hace hincapié a que si se va a reencapuchar una aguja, se haga con la técnica monomanual. Caso contrario, prácticamente estas agujas se manejen con pinzas después de haber sido utilizadas para ser desechadas, ¿no? Es importante esta imagen que ustedes ven que no se puede utilizar las dos manos para hacer reencapuchado de la aguja. Simplemente la tapa en una mesa y utilizar una sola mano para que esta tapa pueda ser introducida y cubrir esa aguja, ¿no? Sin embargo, existen en la actualidad diferentes materiales que hacen que tú no tengas ningún contacto en este sentido con la aguja, ¿no? Hay estos dispositivos, por ejemplo, que se introduce aquí la aguja, tienen como un mecanismo de prensión que hacen que tú gires y la aguja queda adentro sin que lo toques y prácticamente te quedas con la aguja, ¿no? O estos contenedores que están identificados y justamente son solo para material punzo cortante, ¿no? Algo que tienen que tomar en cuenta, que el hecho de usar un guante cuando yo utilizo material punzante no me va a dar ningún tipo de protección porque el guante no tiene una basera rígida, ¿no? Al contrario, más bien puede fácilmente ser penetrado por la aguja, ¿no? Otro aspecto importante que ustedes tienen que tomar en cuenta, que es a la hora de manejar cualquier material contaminado, si tienen heridas, por más pequeñas que éstas sean, se convierten en una puerta de entrada para los microorganismos, más aún si hay fluidos que han saltado, salpicado sobre esa zona, ¿no? Entonces, en ese caso, primero limpiamos, luego cubrimos la herida y en lo posible que sea con material impermeable, para luego ponernos recién el guante, pero el guante te está protegiendo la herida, no
así de lo que significa el ingreso de la aguja o perforación del mismo. Como les decía, la tecnología ha avanzado y está muy avanzada en otros países donde hay protectores de agujas, por ejemplo, o jeringas que prácticamente una vez que tú has utilizado la aguja, automáticamente apretando un botón, esta aguja se introduce dentro de la jeringa. Así tú evitas el contacto o riesgo de pinchazos, ¿no? Bien, en ese sentido, como les decía, es importante tomar en cuenta esta clasificación de los 6 puntos importantes y como resumen de esta parte podemos decir que el manejo de los objetos que cortan o punzan es importante realizarlos con extremo cuidado, no reencapsular las agujas, eliminar en contenedores rígidos, no abandonar los objetos cortantes en mesas o sobre superficies que puede ser un riesgo para las otras personas y se los tiene que descartar en sitios seguros y de una manera segura, tanto para usted que lo está manejando como para la gente que puede estar en contacto con esos materiales. La segunda clasificación o subgrupo, que es la clase B, en esta clase se encuentran todos los materiales que pueden contaminar tanto el ambiente como también ser contaminantes o tóxicos para nosotros, ¿no? En este caso estamos hablando de los residuos activos o residuos farmacéuticos. En este caso estamos hablando de medicamentos, por ejemplo, utilizados en quimioterapia o medicamentos vencidos y todo aquello que se consideran residuos químicos peligrosos que prácticamente pueden ser materiales corrosivos, inflamables o que te pueden producir alguna toxicidad con el contacto, el simple contacto con la piel, ¿no? En este caso, por ejemplo, un ejemplo muy común pueden ser los termómetros que tienen columna de mercurio, ¿no? Y a veces la tendencia de nosotros es cuando no lo sabemos manejar, se rompe el termómetro y se derrama el mercurio, ¿no? Y nuestra tendencia es a levantar el mercurio con la mano. El riesgo importante en esto es que estamos absorbiendo a través de la piel y es obviamente un factor importante de riesgo para iniciar un cáncer, ¿no? Entonces se lo tiene que levantar con guante, con algo plástico, pero que no tenga contacto directo con las manos y se haga una eliminación en este tipo de contenedores. Y el último, la clase C, es los residuos comunes, que es todo material, sea cartón, papel, plásticos, restos de alimentos o cualquier tipo de material que sea, por ejemplo, que no haya tenido contacto con fluidos corporales, ¿no? Esa es su característica de los residuos comunes, que obviamente tienen que ser reciclados para prácticamente volverse a utilizar en otra forma. Entonces, estos en el hospital son muy pocos. Prácticamente la mayoría de los materiales que se utilizan o los residuos se consideran materiales o residuos infecciosos, ¿no? Eso es importante que lo tomen en cuenta. Fíjense en esta imagen que hay lugares en el hospital donde tienen sus clasificadores, sus basureros, identificados por el color de la bolsa o por sus letreros, donde están indicando dónde tienen que hacer esa eliminación de esos materiales para que no se equivoquen y para que obviamente no haya riesgo de contagio, ¿no? Y entonces aquí, fíjense esa botella de Pepsi, que son las desechables, las de pared muy delgada, bastante flexible, donde las agujas pueden atravesar esta pared y en vez de servir como un contenedor, más bien es un lugar de riesgo, ¿no? Entonces, como habían visto hace rato, es importante tomar en cuenta este aspecto. Ahora creo que es importante hablar de un plan de contingencias porque nadie está libre de pincharse o que le salpique algún tipo de secreción o tener algún tipo de accidente o incidencia, ¿no? En el centro hospitalario. En ese sentido, es importante que ustedes sepan que si sufren algún accidente dentro de su rote de lo que es su práctica, tienen que reportar si han tenido algún pinchazo o algún accidente dentro de las primeras 8 horas después de haber sido o ocurrido ese accidente, ¿no?
Es importante que ustedes informen de forma inmediata a la persona que está encargada de ustedes en su rote, por ejemplo, su docente, y luego tienen que ir al jefe o al encargado de lo que es bioseguridad en el hospital, ¿no? Y este tiene que hacer su reporte al Departamento de Salud Ocupacional y obviamente tiene que hacer una notificación del caso. Esto independientemente, chicos, si el paciente esté infectado o no, porque ustedes no van a tener inmediatamente el reporte serológico de estos pacientes, ¿no? Entonces es importante hacer ese reporte. Ahora, otro aspecto importante es que deben realizar la consulta médica en las primeras 2 horas. ¿Por qué? Porque les tienen que hacer una evaluación, un laboratorio y en específicamente una serología para determinar prácticamente tanto de usted como del paciente, si es que usted sabe cuál es la fuente de esa secreción o de ese posible riesgo para que puedan prácticamente tomar las medidas de forma inmediata o iniciar un tratamiento, ¿no? Es importante que ustedes sepan que la institución se va a hacer cargo, les van a hacer esos laboratorios si ustedes hacen el reporte. Caso contrario, pasado este tiempo, prácticamente no hay ningún tipo de responsabilidad si ustedes no han hecho la denuncia o el reporte del accidente que han sufrido, ¿no? Entonces, fíjense que es importante que ustedes hagan el reporte indicando la fecha, la hora exacta, en qué lugar ha ocurrido el accidente y en caso que fuesen ustedes empleados ahí, la profesión y antigüedad, ¿no? Que el caso no compete, pero también tienen que reportar qué tipo de actividad estaban realizando. De repente estaban haciendo una curación o colocando algún inyectable o tomando una muestra de sangre, por ejemplo, y ahí ha ocurrido el accidente. ¿En qué área o zona ha sido el accidente? Puede ser en el ojo, en una piel lesionada o sana, o algún tipo de mucosa que haya recibido esa secreción, tienen que especificar, ¿no? Y luego es importante que ustedes identifiquen al paciente y obviamente se pida una serología para ese paciente si es que no lo tiene. Pero ya si lo tiene, obviamente las medidas van a ser inmediatas para la persona que ha sufrido ese accidente. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que si ustedes sufren una salpicadura o algún tipo de lesión como pinchazos, etcétera, tienen que tomar prácticamente las siguientes precauciones. Y esto es importante. Por ejemplo, si han sufrido una salpicadura en el ojo, lo que se recomienda es utilizar abundante agua para lavar la zona del ojo y lo que se espera de esto es que se haga por irrigación, es decir, por agua corriente, no por un agua que está en un recipiente y hacer el enjuague con esta. Lo que se prefiere es hacer irrigaciones con abundante agua a través de una jeringa sin aguja, ¿no? Una vez realizado esto, recién reportar al comité y hacer todos los pasos que se les ha indicado adelante. En el caso que sufran un pinchazo o un corte, lo primero que tienen que hacer es hacer como un ordeñamiento de lo que es la parte proximal a la distal hacia la zona que han sufrido la lesión y hacer que esta zona sangre y luego recién hacer el lavado con irrigación y luego recién colocar un desinfectante, ¿no? Que lo más común generalmente es hacer que no sangre. Aquí lo contrario es hacer que sangre, pero siempre llevando la irrigación contra el retorno venoso, ¿sí? Eso es importante. Son las primeras medidas que ustedes tienen que realizar y luego hacer también su reporte. En el caso que sufran o vean algún derramamiento de sangre, algún tipo de residuo que potencialmente pueda estar infeccioso, ustedes lo primero que tienen que hacer es informar a las personas encargadas quienes se pondrán en actividad para poner una zona de limitación de la zona con papeles y hacer prácticamente el rociado con el antiséptico y obviamente luego puedan levantar esto, ¿no? Ustedes si, por ejemplo, por accidente dejan caer un tubo de ensayo, una muestra, una jeringa que tiene sangre y demás,
lo primero que tienen que hacer es reportar que hay un derramamiento y el personal encargado que sabe cómo actuar en estos momentos lo va a hacer, pero si no reportan, esa zona de derrame se convierte en un potencial de riesgo para el resto de las personas que pueden estar circulando por ahí, ¿no? Aquí hay ciertos ejemplos e imágenes para ver cuáles son los factores de riesgo. Pues aquí es múltiple, ¿no? Hay heridas, hay sangre, la zona, incluso el escenario es un factor de riesgo y aquí las medidas de bioseguridad pues son sumamente importantes de todas las que hemos hablado, tanto las barreras físicas son importantes, las barreras biológicas y de repente ya más adelante se utilizarán las barreras químicas para realizar el tratamiento de estas heridas. Pero fíjense que este tipo de pacientes y la asistencia de por sí ya te traen riesgos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de drenar un absceso, que de repente es por primera vez, puede haber probabilidad de que este absceso esté a tensión y en el momento que ustedes estén drenando puede haber salpicaduras, riesgo de contaminación. Entonces, el uso de todas las medidas de bioseguridad para tratar, por ejemplo, este tipo de heridas tienen que ser tomadas muy en cuenta. Y ustedes son los que hacen estos procedimientos, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta todas las recomendaciones. Fíjense esta imagen, una simple tomada de presión arterial donde estamos viendo uñas pintadas, uñas largas, hay anillos en ambas manos y obviamente esto te está dando ya a ti factores de riesgo y mucho más si estamos atendiendo a pacientes que de repente ya tienen un cierto índice de contaminación, ¿no? Entonces, tomen en cuenta al momento de utilizar los estetoscopios, el hecho de desinfectar las olivas que van a ir en contacto con sus oídos, todos esos factores jóvenes es importante que los tomen en cuenta, más aún cuando son materiales del hospital, ¿no? Entonces, por favor, eviten en esta imagen, pueden ver ustedes cómo después de calzarnos los guantes, cometemos el error, y esto es frecuente, de tocar la parte de la cabeza, el mismo barbijo y demás, de repente con guantes que ya han estado en contacto con superficies o de repente lesiones del paciente, ¿no? Entonces, estamos nosotros mismos provocando, llevando gérmenes a zonas que prácticamente deberían estar libres de esta contaminación. Hasta ahí hemos terminado lo que es todo lo que es prácticamente bioseguridad. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quizás no les ha quedado claro, jóvenes? ¿O puedo proseguir con la segunda parte, que son para hablar sobre centrales de esterilización? ¿Están por ahí o se han dormido? Chicos, ¿puedo seguir? Ok, creo que eres tú, ¿no? Y el resto no hay. No, estamos acá, licenciada. Estamos acá, Ok, estoy tranquila. Si escucho su voz del Alan, voy a estar tranquila. ¿Alan? No está el Alan. No está. Ok. Bien, vamos a continuar con central de esterilización. Este es un área del hospital que ustedes ya están rotando o algunos ya prácticamente han empezado con la parte clínica, práctica, y algunos están rotando por lo que es prácticamente su rote de anestesio, ¿no? En este sentido, seguramente ustedes están pasando por esta área de lo que es prácticamente el bloque quirúrgico, donde la central de esterilización es la unidad de un hospital donde se van a llevar a cabo los procesos de esterilización de varios materiales, ¿no? Entendiendo por esterilización a la total destrucción de todos los microorganismos patógenos y no patógenos, incluyendo las esporas. Aunque ustedes no crean, este departamento es tan importante porque si aquí cometen errores, como ya habíamos visto con algunos en la práctica, si ese material no está en condiciones, no ha sido correctamente elaborado, almacenado e incluso despachado, el acto quirúrgico se convierte en un fracaso,
¿no? Entonces, la central de esterilización, como ustedes pueden ver en esta imagen, pues tiene una infraestructura bastante diferenciada al resto del hospital, tiene que tener características muy propias, que no la vamos a tocar porque no nos compete en este caso, pero sin embargo, esta central de esterilización es importante que volvamos a remarcar que es un área que va a recibir material de salas, de los diferentes servicios para lavarlos, desinfectarlos, y luego va a acondicionar, va a armar, los va a meter a un proceso de esterilización donde va a hacer un control o seguimiento de ese proceso, y una vez que estén seguros que ese material está estéril y es apto para ser utilizado, van a ir a distribuir otra vez a los diferentes servicios, incluyendo el mismo quirófano, ¿no? En este sentido, es importante que todo este proceso sea prácticamente organizado y llevado al 100% con efectividad. Se lo conoce a este centro o a este servicio como el Centro de Esterilización y Equipos Médicos, ¿sí? Este centro tiene 3 áreas. Fíjense, quirófano como tal, habían visto ustedes o ya saben que tiene 3 zonas, la zona blanca, la gris y la negra. En cambio, solo este servicio de esterilización se divide también en 3 áreas, pero estas áreas ya se van por colores. Área roja, área azul y área verde. La área verde es la estéril, la azul es el área limpia y el área roja es la contaminada. Esta área roja se encarga de recibir todos los materiales de los diferentes servicios que se han utilizado en curaciones, en colocar sondas Foley o materiales que se han utilizado en proceso de síntesis, para síntesis, en todos los procedimientos. Y luego estos materiales los van a lavar, los van a desinfectar, y prácticamente cuando estos materiales están limpios van a pasar recién a la zona o al área azul, donde este material que ya está limpio los van a seleccionar, los van a empaquetar y los van a preparar prácticamente, los van a envolver para ser sometidos a un proceso de esterilización. En cambio, el área verde o estéril es cuando ya el material está esterilizado, ya es un material completamente estéril, listo para ser utilizado en diferentes procedimientos. Estos van a estar almacenados y están listos para ser distribuidos a las diferentes o a los diferentes servicios. Entonces, todo este proceso, para que ustedes tengan una idea en imágenes, todo lo que les he explicado, en el área roja, la recepción de material. Fíjense que van a entregar materiales sin envoltura, van a recibir, sí están ya lavados, pero no están como ellos prácticamente van a hacer un proceso interno, ¿no? Entonces, de sala se entregan por una ventanilla, luego de esta zona van a pasar a hacer el procedimiento de lavado que hacen a alta presión, utilizan productos químicos para hacer este tipo de enjuague, lavado y desinfección, para luego prácticamente estos materiales pasen a ser seleccionados. ¿Qué métodos de desinfección utilizan para hacer ese procedimiento? Pueden ser físicos o pueden ser químicos. Pueden utilizar entre los físicos, el más utilizado prácticamente en nuestro medio son los desinfectantes que se utilizan con agua o se mezclan con agua para hacer ese procedimiento, ¿no? Y entre los químicos prácticamente se utiliza el glutaraldehído porque es el que provoca menos destrucción o alteración en los materiales, especialmente en los materiales o instrumentos quirúrgicos. Y también los amonios, ¿no? Que se utilizan bastante. En el área roja también se hace, ya una vez que se ha procedido a ese proceso de desinfección, hacer el secado del material, hacen la evaluación del material, si está en condiciones, si todavía
por ejemplo, las mandíbulas se unen y hacen un buen pinzamiento del tejido, caso contrario son reemplazadas por nuevas pinzas, ¿no? Esta etapa es bastante importante porque seleccionan el material que aún es factible de ser usado con aquellos que ya han sufrido daño. Luego, en esta zona, prácticamente también empiezan a realizar lo que es la preparación, no solo de instrumental, sino también de materiales, las gasas, los apósitos, tanto apósitos de quemados, apósitos de colostomía, apósitos simples, gasas, torundas, empiezan a armar acá y a formar equipos como están viendo ustedes, ¿no? Es un personal que está solamente para hacer eso. Una vez realizado esto, fíjense cómo seleccionan el material, las pinzas, las cuentan, las van revisando para luego envolverlos, acá poner en lo que significan el papel, por ejemplo, mangas mixtas o grado médico, las cajas metálicas, como están viendo ustedes acá, donde van viendo por una lista que tiene cada equipo para ver si el material está completo o le falta alguna pinza, ¿no? Una vez que este material está armado, proceden a poner las envolturas, que pueden ser envolturas de tela, pueden ser envolturas de material desechable o pueden ser, por ejemplo, las mangas mixtas que les muestro a continuación. Mire, los tipos de empaques que se utilizan y los más utilizados en nuestro medio son, uno, el papel grado médico, que es que es un material desechable, ¿sí? Es de celulosa plástico. Y luego vienen las más comunes y las muy utilizadas actualmente en nuestro medio son los tipos de empaques que se llaman manga mixta, ¿no? Luego tenemos también otro que es el contenedor, que son cajas metálicas que están acá, que tienen algunas perforaciones y demás, y otras que son cajas completamente cerradas, como por ejemplo los equipos de curación que comúnmente se utilizan en los hospitales. Entonces, fíjense que hay un sinfín de materiales que nos pueden servir para hacer el empaque. Este empaque, que ustedes lo van a ver en su rote de habilidades, puede ser de dos formas, ¿no? Una que es la muy común, la bastante más utilizada, que es esta, que es la que tiene forma de sobre, que va a cubrir los equipos, y la otra que es como envolver un paquete por los laterales y los extremos y también conseguir que se quede envuelto de esta forma el material, ¿no? Todo con el objeto de que este material se conserve estéril. Ahora, si hemos visto cómo se hace el procedimiento de lo que es el empaque, ahora tenemos que hablar de lo que es el procedimiento de esterilización, ¿no? La esterilización es un proceso físico o químico que va a permitir destruir los microorganismos, incluidas las esporas y micobacterias, para ofrecer el máximo de nivel de seguridad durante los procedimientos invasivos. Eso es lo que es esterilización. Ahora, ¿cuáles son los métodos de esterilización? Pues la esterilización, como hemos dicho, es destruir estos microorganismos, incluyendo las esporas. Es un procedimiento que va prácticamente a eliminar estos microorganismos, no solamente, como les había dicho, en material o en instrumental, sino también en la ropa, en materiales plásticos, en materiales líquidos y en todo lo que significa el material quirúrgico. En este caso, podemos decir que los métodos de esterilización son métodos físicos y son métodos químicos. Los métodos físicos se encuentran el calor húmedo, el calor seco, las radiaciones, y entre los químicos el glutaraldehído y el óxido de etileno, que es un gas, ¿no? Y ustedes pueden ver acá, fíjense, aquí hay más métodos que son los últimos que han salido. Estos anteriores son los que prácticamente eran los más utilizados. Por ejemplo, el calor seco actualmente ya no se usa, pero todavía se lo nombra porque muchos odontólogos todavía lo utilizan, ¿no? Pero no es el mejor, más bien es el menos recomendado, ¿no? Entonces, fíjense que hay radiación ionizante entre los métodos físicos y entre los métodos químicos podemos hablar del plasma o el vapor de peróxido de hidrógeno, que también hay ya en nuestro medio. El ozono también, que
que se utiliza, pero no mucho en nuestro medio. Y es importante demarcar que los otros sí existen en nuestro medio y son utilizados en diferentes hospitales, ¿no? Las características de cada uno de estos, ustedes pueden ver en esta imagen, desde el punto de vista a las temperaturas que están siendo sometidos estos materiales. Fíjense, por ejemplo, la autoclave, que es el más utilizado y de repente el que te da mayor garantía, se llega a temperaturas de 121 grados a 134 grados y generalmente este tiempo de esterilización, de acuerdo al tipo de equipo, va a durar hasta 15 minutos y es importante que esto se tome en cuenta porque su capacidad de esterilización es bastante, ¿no? O sea que va desde 100 materiales hasta 600. Otro método utilizado es el óxido de etileno, que es un gas también utilizado por muchas de las instituciones, especialmente de tercer nivel, donde se demarca que cuando estos materiales son sometidos a este tipo de esterilización, el tiempo que va a tardar prácticamente para que se llegue a utilizar es de 4 a 2 horas que dura su aireación después de haber sido sometido a este proceso, ¿no? Entonces, ese material no se lo va a usar de inmediato, entonces hay que tomar en cuenta que tiene que tener un proceso de ventilación. ¿Por qué? Porque caso contrario es bastante irritante para la persona que va a realizar el procedimiento, ¿no? Y ¿qué materiales se utilizan? Pues fíjense que tanto el autoclave como el óxido de etileno tiene un sinfín de materiales que pueden ser sometidos. Por ejemplo, en el óxido de etileno, que van a ir instrumentos o materiales que de repente por el calor húmedo pueden ser destruidos, ¿no? Entonces, se tiene esta opción o se tiene esta otra, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta su utilidad en este sentido. Esta es el área donde se encuentran los esterilizadores, estamos hablando en este caso los autoclaves, que son así de grandes, donde van a ser sometidos los materiales acomodados para ser esterilizados. Autoclave quiere decir esterilización con calor húmedo. Este es un pupinel, se llama, que es a calor seco, que como les digo ya prácticamente no es recomendable porque no ofrece las garantías, solo calienta la superficie y no penetra hacia la parte interna, ¿no? El otro método es el óxido de etileno, que son estas cabinas que tienen sus dispensadores del gas, que son ampollas que se abren y despiden un gas, a través del cual se someten a la esterilización los materiales que generalmente están en esta manga mixta que están colocadas para que pueda penetrar, ¿no? Las jeringas, por ejemplo, son esterilizadas a gas, ¿no? Y tienen esta cinta testigo. Ahorita vamos a hablar de las cintas testigo. En el área verde, pues ya se encuentra el material estéril, todo lo que ya ha sido sometido a cierta temperatura, a cierto calor o a cierto nivel de gas, ya es material estéril. Y estos materiales estériles se acomodan por grupos, por tipo de cirugía. Pueden ver aquí, por ejemplo, para cirugías bucales, para cirugías, por ejemplo, ginecológicas, traumatológicas. El material está seleccionado para que pueda ser utilizado en el momento que se programe una cirugía. La característica de estos materiales, fíjense que tienen una cinta, que es la cinta testigo. Si ustedes ven con esas rayitas negras, son las cintas testigos que han cambiado de color una vez que han sido sometidas a esa temperatura o al gas, ¿no? O al producto químico que han sido sometidas. ¿Qué es una cinta testigo? La cinta testigo es una cinta que va a cambiar de color al ser sometida tanto al calor, a la humedad o al gas, ¿no? Solo va a indicar esta cinta testigo que se ha alcanzado esa temperatura o ese grado al cual ha sido sometido este material. Por eso es importante que ustedes sepan reconocer, por ejemplo, aquí están estos indicadores químicos, que esta cinta, por ejemplo, vean que cuando se ha preparado el equipo, eran sus líneas blancas. ¿Lo ven, verdad? Y después que esto ha sido sometido a la esterilización, estas líneas blancas cambian a color negro, ¿no? Entonces, eso te está indicando
que prácticamente ha habido ese proceso y ese material se lo considera prácticamente estéril, ¿no? Y hay diferentes tipos de cintas para el calor seco, cintas para calor húmedo, cintas para lo que es el plasma, cintas para material que va a ser sometido a gas, ¿no? Para que puedan ir cambiando. Y aquí ustedes pueden ver que las cintas testigos no son pedacitos chiquitos, sino son cintas grandes que sirven para que a simple vista tú puedas ver si ese material es estéril o no. Además, estas cintas están por dentro. Hay otra cinta testigo que está por dentro del material, que también va a cambiar así de color, ¿no? Y aquí hay, por ejemplo, materiales que ustedes, por ejemplo, ven que también están estériles y que además te sirven como testeadores para ver si ese material está estéril o no. Aquí estamos viendo la cinta testigo cómo sella el equipo. Y cuando son sometidos a través de las mangas mixtas, igual tienen la cinta testigo, solo que estas van a ser cintas que son cambiadas a color. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar si ese material es estéril? Uno es a simple vista de ver la cinta testigo. Otros tienen códigos de barra, entonces además de la cinta testigo, tienen los códigos de barra que nos van a dar parte de lo que es los indicadores para la calidad de estos materiales, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de la trazabilidad, que es un término que se utiliza ya mucho actualmente, porque se hace todo lo que es una evaluación de los equipos y se ve prácticamente el nivel de calidad de la esterilización. Es importante, por eso les digo, que no solamente hay indicadores químicos, sino también hay indicadores biológicos, que son estos pequeños tubos que están ustedes viendo acá, que contienen este frasquito, una tira de esporas, por ejemplo, y prácticamente hay una ampolla con un medio de contraste que va a ir a cambiar de color dependiendo si estas esporas van a ser destruidas o no, y son indicadores que se hacen continuamente aquí de forma interna en las centrales de esterilización, justamente para garantizar la calidad de este material, ¿no? Y si ustedes se fijan, aquí hay indicadores biológicos de segunda, de tercera generación, que prácticamente a través del cambio de color se va a ver prácticamente si es de buena calidad ese material o de repente algo está fallando por ejemplo, en los autoclaves o de repente en la esterilización a gas, ¿no? Y estos prácticamente te dan las alarmas, ya no ves por estos indicadores, sino por las alarmas y los testeadores que te van a indicar si te da rojo, prácticamente ese procedimiento de esterilización ha sido fallido y ese material no es seguro, digamos, manejarlo, ¿no? Y si te da la luz verde, pues obviamente ese material sí ha sido esterilizado y obviamente puede ser utilizado, ¿no? Entonces, en resumen, todo lo que hemos visto de aquí de los indicadores es importante que se tome en cuenta, ya que las cintas testigo es la primera opción, es la más barato y es lo que prácticamente se utiliza en todos los equipos. Pero ustedes tienen que saber que no solamente se utiliza ese tipo de indicador de calidad, sino que hay un control químico, ¿sí? Hay un control biológico, es decir, un indicador biológico, y obviamente el manejo que van a hacer del mantenimiento de estas autoclaves o máquinas para que vean si su funcionamiento es bueno, ¿no? Entonces, hay varias etapas y a todo eso se llama trazabilidad, ¿no? Y es importante tomar en cuenta, ya casi como resumen, que la bioseguridad, jóvenes, no solamente es en relación a lo que implica los procedimientos universales de lavado de manos, desinfección y esterilización, el de hecho de no reencapuchar agujas, el hecho de ponerme guantes o tener las vacunas o utilizar todas las barreras físicas. Todos cumplen un rol. Sin embargo, volvemos a remarcar, la bioseguridad más importante es un simple lavado de manos, pero un buen lavado de manos que va a garantizar que todo lo demás cumpla su función, ¿sí? Y es importante también recordar
que no se aprende la bioseguridad por accidente, es decir, me pincho, nunca más hago esto. No, cuando juegas con la seguridad o cuando crees que siempre vas a tener la suerte, estás apostando tu vida y la vida de tus seres queridos, por ende, porque puedes llevar esos gérmenes a tu casa. La seguridad no es un lema, es una forma de vida y para cada uno de nosotros tiene que convertirse en lo cotidiano, en lo que va a ser parte de todas mis actividades que yo voy a realizar. Fíjense que en estas imágenes vemos varios aspectos que pueden ayudar en lo que prácticamente es la seguridad para mi vida. Sin embargo, vuelvo a repetir, el lavado de manos, el lavado de manos, que está aquí varias veces el lavado de manos, es la medida más básica, más simple, que nos va a ayudar en mucho de prevenir esos riesgos, ¿sí? Hasta aquí prácticamente hemos terminado todo lo que significa en relación a lo que es la central de esterilización. No sé si tienen alguna pregunta. Por favor, háganlo. Tenemos, creo, 5 o 6 minutos más. Estoy dispuesta a contestar sus preguntas, chicos. He tratado de comprimir un poco, porque no se olviden que nos quitaron 1 hora, pero he tratado de darles lo más importante de lo que es esta área de esterilización, ¿no? Y ustedes van a manejar estos materiales, entonces tengo que saber la importancia de que ese material que ha sido preparado, que ha seguido un procedimiento, que cuando yo lo abra, pues no lo contamine, porque caso contrario, todo ese procedimiento, pues no tiene razón de ser, ¿no? Y ustedes, jóvenes, manejan materiales estériles. ¿Por qué? Porque ustedes son los que hacen los procedimientos. Y esos procedimientos tienen que continuar para brindar calidad y seguridad a ese paciente. ¿Sí? Bueno, si hay preguntas, por favor. Jóvenes. Creo que está todo claro, Alicia. Bien. El día miércoles es nuestra última clase y la clase, por si acaso, para que ya tengan una idea, es hablar de lo que son los métodos de asepsia y antisepsia, cirugía segura y aséptica, y vamos a hablar un poquito sobre los antisépticos. Los espero el día miércoles y ojalá sean más participativos, jóvenes. Bien, entonces nos vemos el miércoles. Que tengan buena noche. Está bien, Alicia, hasta luego. Muy bien. Gracias, Lisa. Muchas gracias.